que en nuestro tiempo de tribulación y nuestro tiempo de crisis nos volvamos a Dios. Que como familia nos volvamos a Dios, como matrimonio nos volvamos a Dios, como nación nos volvamos a Dios en estos tiempos difíciles. No solamente busquemos soluciones de salud o del gobierno, sino que además vengamos al Señor con todo nuestro corazón y acerquémonos a Él con un corazón sincero y decirle: Señor, te necesitamos en nuestras vidas. Te necesitamos en nuestra familia, te necesitamos en nuestra salud, te necesitamos en nuestra iglesia. ¿Y qué mejor manera de acercarnos a Dios? Por medio de la oración. Ahora, tenemos que reconocer que no sabemos orar de manera natural. No, nos cuesta orar. Muchas veces empezamos a hacerlo y nos quedamos hasta dormidos a veces. Nos es difícil, reconozcámoslo. Es por eso que en Amazon, cuando usted va a Amazon, que muchos van a Amazon, vamos a Amazon a comprar muchas cosas, Amazon.com le provee más de 8,000 diferentes libros sobre la oración. Hay tantos libros, yo tengo en mi biblioteca un montón de libros que hablan acerca de la oración. Usted debe recordarse, uno de los libros más vendidos sobre la oración fue la oración de Jabes. ¿Se acuerda ese libro? Se vendió muchísimo ese libro. También hay encuestas, por ejemplo, nos hablan que los americanos oran, el 90% de los americanos oran, tienen una vida de oración. De cada 3 hay por lo menos 3 de cada 4 personas oran regularmente, tienen una oración, hacen una oración. El punto es aquí que lamentablemente ignoran lo básico de la oración y caen en una simple repetición, un vacío en su relación personal con Dios. Te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Oras? ¿Cómo has empezado este año? ¿Afirmando una vida de oración? ¿Buscamos el rostro del Señor con regularidad? ¿Estás satisfecho con tu vida de oración? ¿Oras o te es difícil hacerlo? ¿Prefieres hacer otra cosa menos orar? Bueno, hoy hablaremos de la oración. Y además quiero decirles que muchas veces decimos: hermano, ore por mí. Pedimos oración, pedimos que se ore por cada uno de nosotros. Pero sabemos el qué de la oración, entendemos qué es la oración en sí. ¿Quién mejor sino Jesús para enseñarnos a orar? Jesús es el maestro por excelencia, ¿verdad que sí, hermanos? Y déjame decirte algo, tiene una gran enseñanza para nosotros en cuanto a la oración. Los discípulos lo sabían y por eso los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Si ellos, siendo discípulos de Jesús, se lo pidieron, ¿cuánto más tú y yo? Le tenemos que rogar y pedir: Señor, enséñanos a orar como conviene. Por eso hoy empezamos esta nueva serie que la he llamado Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. En esta serie miraremos con detenimiento la oración del Señor, conocida como el Padre Nuestro. Muchos de nosotros la hemos aprendido incluso de memoria. ¿Se acuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu... Y la repetíamos por mucho tiempo, la hemos estado repitiendo, pero no entendíamos realmente de qué se trataba esa oración. Es importante esa oración, hermanos, porque fue la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos. Y si son oraciones del propio Jesús, quiere decir que esas oraciones van a ser respondidas. Esta oración además contiene todo lo necesario para pasar esta época de pandemia y de crisis económica. Créeme, esta oración tiene muchas de las respuestas que tú y yo estamos buscando. Cada cosa que necesites para la vida está en la oración del Padre Nuestro, imagínatelo. Cada cosa, cada necesidad está descrita en la oración del Padre Nuestro. De hecho, si no hubiera estado allí, Jesús se hubiera encargado de que estuviera. Mi esperanza es que con esta serie se motive, se anime y diga: yo quiero tener una vida de oración. Yo quiero en estos tiempos, en vez de estarme tanto preocupando, voy a convertir mis preocupaciones en oraciones. Amén. Y va a ser la mejor decisión que podamos hacer. Quizá no tenemos claro el futuro, no tenemos claridad hacia adelante, pero una cosa sabemos: Dios va delante nuestro. Él conoce el presente, Él conoce el futuro, Él conoce todo. A Él no se le escapa nada. Y qué mejor que acercarnos a Dios con esa actitud humilde y decirle: Señor, ayúdanos. Y qué mejor recurso que la oración que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros.
Así que cada domingo los cristianos, hermanos, de todas partes del mundo recitan el Padre Nuestro. Esta oración es orada por una variedad de diferentes circunstancias. Se ha hecho esta oración en funerales, se ha hecho esta oración en servicios de bodas, incluso los alcohólicos anónimos recitan esta oración. Muchos lo hacen, muchos la saben incluso de memoria, pero no la entienden. Simplemente repiten palabras tras palabras. Y por eso es importante, y más que todo, en estos tiempos que vivimos, tener ese encuentro con el Señor. Así que hoy empezamos esta serie, hablaremos acerca de lo que es la oración del Señor. Hablaremos lo que no es la oración del Señor. Y también veremos 3 simples invitaciones que el Señor nos hace a través de la oración del Señor. Quiero que primero respondamos esta pregunta. ¿Qué es la oración del Señor o qué es el Padre Nuestro? Ah, pastor, eso es fácil. Ya yo sé cuál es, ¿no? Parece fácil, pero no lo es. No crea que es la respuesta tan obvia. Al contrario, no es tan obvia, no es tan fácil. En verdad, hermanos, de acuerdo con el Nuevo Testamento, Jesús enseñó esta oración en 2 ocasiones. La primera en Mateo, dentro del marco del Sermón del Monte. Jesús enseñó esta oración y la incluyó allí, pero también la presenta en otra parte de la Biblia que luego lo vamos a considerar. Dice el Señor aquí en Mateo capítulo 6 versículos 9, dice: cuando ores. ¿Sabes por qué el Señor dijo esto? Porque una de las marcas distintivas de la oración, del creyente, del discípulo del Señor Jesús, es que ora. ¿Me escuchó? Una marca distintiva de un discípulo de Jesucristo es que ora. Pastor, yo no estoy orando. Bueno, hermano, que la oración, que este tema te motive a orar. No es lo que has dejado de hacer, es lo que tienes que empezar a hacer. Es lo que tenemos que empezar a hacer con lo que la palabra de Dios enseña. Es una marca auténtica de un seguidor de Jesucristo, la oración. Ahora, Él dijo cuando oren. Él no dijo si es que oran, si tienen tiempo, si se les ocurre, si tienen ganas. No, Él dijo cuando oren. ¿Qué significa eso? Cuando oren, ¿qué significa eso? Que el Señor daba por ¿qué? Por tácito. El Señor estaba claro que sus hijos, sus seguidores, sus discípulos oran, que sus discípulos buscan su rostro, que oran. Así que aquí, hermanos, el Señor también nos habla acerca de lo que no debería ser la oración para nosotros. Y tenemos que librarnos de caer en esas tentaciones que el Señor va a presentar a continuación. En más de una ocasión al manejar mi auto, hermanos, no sé si le ha pasado a usted, estoy manejando y por un momento que me desvío, me pierdo la noción, la orientación y ya, ¿por dónde estoy? ¿A dónde voy a ir? ¿Verdad? Y muchas veces eso pasa con nuestras oraciones. Empezamos a orar y nos perdemos en la oración. Inclusive el sueño nos vence. Nunca ore recostado en su cama ahí relajado ya para dormir, cansado del trabajo. Ahora, si puede y no se queda dormido, hágalo, yo no tengo problema. Pero si está muy exhausto, tenga cuidado dónde va a orar, cuándo va a orar, porque necesita tener su mayor energía, su mayor concentración. Así que, hermanos, aquí aprendemos que la oración del Señor, escuche, esto es importantísimo, es un modelo, un patrón de una auténtica comunicación con Dios. Quiero resaltar esta frase: es un modelo, un patrón de una auténtica comunicación con Dios. En otras palabras, Jesús no te está intentando darte una fórmula para recitar. No es que el Señor dice: ok, si tú repites esta oración tal y como está por 30 días, todos tus problemas van a acabar, todos tus problemas se van a resolver, todas las llaves se van a activar y vas a ser liberado de todo. No, no es una simple fórmula mágica. No, hermanos, aquí no se trata de una técnica o de una fórmula para recitar, para convencer a Dios que nos dé algo. Aquí está el cómo de la oración, no el qué de la oración. Una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. El qué es el fondo, lo que usted va a poner ahí, sus propias vivencias. La forma, el cómo, es lo que Jesús nos enseñó a orar. Ahora, en mi computadora yo tengo algunos temples
formatos para poner algunos escritos. Cuando hago, por ejemplo, un trabajo, un manuscrito, tengo ya más o menos un temple hecho. Cuando quiero de vez en cuando arreglar mi resumen, tengo ese temple o una carta. Esos temples ya están hechos. Usted lo puede encontrar en su computadora. Ya están allí. Lo que es importante es lo que usted va a incluir. Usted no puede usar mi resumen para ir a un trabajo y decir, este es mi resumen. No, usted coge ese temple, ese formato y pone su propia información. No copia, no es la información de otro, es suya. Porque el trabajo se lo van a dar a usted, no me lo van a dar a mí. Usted busca su propia información y la coloca allí. Eso es lo importante. Igualmente es la oración. El Señor nos dio un modelo, ¿verdad? La forma como debemos hacerlo, pero tú tienes que poner tus palabras, tú tienes que poner lo que tu experiencia, tus problemas, tus cargas, tus necesidades, tu conversación es personal. Recuerda, esto es muy importante. ¿Para qué? Para que no caigamos en al final estar repitiendo el Padre Nuestro. Eso no tiene sentido, no tiene sentido. Ahora, quiero conversar con usted lo que no es la oración, lo que no es la oración. Porque si usted sabe lo que no es, se va a quedar con lo que es la oración. ¿Está claro? Se va a quedar con lo que es la oración. Ahora, un cirujano muy reconocido en los Estados Unidos admitió a otros compañeros que la manera como él enseña a sus estudiantes de cirugía es justamente que les dice lo que no tienen que hacer para que al final se queden con aquello que necesitan hacer. Esta es una buena estrategia, es una buena técnica de pedagogía. Jesús la utilizó. Antes de explicar el Padre Nuestro, antes de explicar la forma que ellos debían de orar, Él les dijo lo que no era la oración, lo que no significaba la oración. Ahora, abra sus Biblias otra vez en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, y mire conmigo el versículo 7. Dice Mateo 6, 7. Dice así: y orando, mientras que oran, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que vosotros se la pidan. Este versículo me encanta. Se fijó al final lo que dice: Dios sabe lo que tú necesitas incluso antes que se lo pidas. Eso no lo puedo saber yo con mis hijas. Mis hijas tienen que pedírmelo. Yo no sé, yo no tengo esa capacidad, pero Dios no es como yo. Dios es un Padre perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Antes de que usted le diga al Señor lo que necesita, ella lo sabe. Surprise, surprise. Así que no le sorprendemos. Y entonces, pastor, ¿por qué le tengo que pedir? Fácil, porque pidiéndole y rogándole muestras que tu dependencia, diga dependencia, dependencia en Dios. Dios quiere que dependamos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque si dejas de orar, dejas de depender de Dios. Y si dejas de depender de Dios, ¿de quién dependes? De ti, del trabajo, de cómo vaya la bolsa, de quién va a ser el próximo presidente, del partido, o de aquí, o de allá. Yo no dependo nada de eso, yo dependo de Dios. Usted dependa de Dios. Dios es su Padre celestial. Ahora, es interesante lo que Jesús cita aquí, porque nos dice lo que no es la oración. Jesús nos enseñó que la oración no es un espectáculo. No es un espectáculo, no es un show, ¿verdad? No lo es. Estos pasajes muestran, advierte que no debe ser como los religiosos, que eran hipócritas. La hipocresía es mostrar algo que no soy. Somos hipócritas cuando mostramos algo que no somos. Y el Señor Jesús no nos dice quiénes son estas personas, pero después podemos darnos cuenta que son los fariseos. Lo puede leer en Mateo capítulo 23, versículo 5. Dice que ellos oran de pie. Ahora, el problema no es orar de pie y orar en voz alta. Ese no es el problema. Entonces, como Jesús habla de orar de pie y en voz alta, entonces yo no voy a orar en voz alta, voy a orar en voz baja. Señor, no le ha pasado, estamos en una reunión de oración y alguien ora bajito. Qué difícil. Papito, Dios te bendiga. Que tengas muchos nietos. Uy, qué lindo, gracias. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No se le escucha. No, es que el Señor ha enseñado que yo no debo orar en voz alta. ¿Eso está enseñando el Señor?
No, sí, no. Ah, el Señor dice que no debo pararme y orar. Hermano, párese y ore. No. Hermana, párese y ore. No. ¿Por qué? Porque Jesús ha enseñado que yo no debo pararme. No. ¿Qué es lo que está tratando de enseñar el Señor aquí? No es malo pararse, no es malo orar en voz alta. El punto aquí es la hipocresía. El punto aquí es hacerlo para ser visto por los hombres, para que digan, wow, qué bien ora. Eso es ser hipócrita. Y el Señor atacó esa manera, esa actitud de orar. Esta a su vez es una escuche, esta es una tentación. El Señor no lo dice para que los fariseos lo escuchen. El Señor menciona esto para que nosotros lo escuchemos. ¿Por qué? Porque podemos caer en la misma tentación de orar como estas personas para ser vistos, para ser reconocidos. Y es interesante, el Señor dice, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? El agrado de la gente, las expresiones de la gente. Pero de Dios, nada. ¿Qué le interesa a usted? ¿Vivir agradando a la gente o vivir agradando a Dios? ¿A quién? A Dios. Y déjeme decir algo, cuando usted busca agradar a Dios, empieza a agradar a los demás. No a todos. Jesucristo no logró agradar a todos. Así que no vaya tras la vida tratando de impresionar y agradar a la gente. Se va a cansar, se va a fatigar, se va a frustrar. Busque agradar a Dios. Y para eso sea honesto, sea honesta, seamos sinceros, no hipócritas. Y si no sabemos orar, y si no sabemos qué decir, digámosle, Señor, ayúdanos a orar. No sabemos qué decir, me quedo corto en las palabras. Pero no caigamos en el espectáculo y no caigamos en esta tentación. Jesús advirtió a los discípulos, no caigan en esta tentación, ni yo ni ustedes, de orar para hacer de la oración un espectáculo. Por eso debemos estar vigilantes contra la oración del show, la oración del espectáculo. La oración no es un show, es una auténtica comunicación con Dios, íntima y personal. Pero el Señor no quedó allí, dijo algo más. Mire el versículo 7 y 8. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos. Jesús le dice, no los copien, no los imiten, no lo hagan. Porque vuestro Padre, ¿qué? ¿Vuestro Padre qué? Sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Al principio el Señor advirtió, no hagan de la oración un espectáculo. Y aquí lo que el Señor está enseñando es lo siguiente. Jesús nos enseñó que la oración no es una técnica a seguir. No es una técnica a seguir. No apelemos, no pensemos que esto es una fórmula mágica, una técnica para obtener lo que quieras. Hermanos, no es así. Muchas veces escuchamos y sale mucho esto en la calle o en las redes sociales. Es, si repites esta oración por 30 días, experimentarás la bendición de Dios y obtendrás lo que quieres para tu vida. No, no se trata de repetir. No se trata de lo que nosotros podamos decir con nuestra palabra. Oh, abre tu boca. En tu boca está el poder. Decláralo, dilo, confiésalo. En tu boca está el poder. Hermanos, eso no enseña la palabra del Señor. Jesús no enseñó eso. Para nada. No está allí. Incluso él advierte y dice, no usen vanas palabrerías, no repitan, no sean como los incrédulos, no caigan en esa tentación, repetir palabras o frases para llenar los espacios. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque también nosotros podemos caer en esa tentación. Cuando oramos nos empezamos a abrumar y empezamos a llenar nuestras oraciones con repeticiones. Bendito Dios, te alabo, Padre, Padre, Padre. Y al final lo estamos haciendo porque no sabemos qué decir. Por eso Jesús dijo, cuidado, les advirtió, no caigan en la tentación de usar la oración como una técnica. Martín Lutero dijo que la oración de los cristianos debería ser corta, pero profunda. La oración del Señor ni es un show para demostrar a otros que bien oramos, ni es una técnica, simplemente es un modelo, un patrón o la forma, un template para tener una auténtica comunicación con Dios. Pero cuando uno lee esta oración, por lo menos puede encontrar que el Señor nos está dando por lo menos algunas invitaciones. La pregunta es, ¿vas a aceptar la invitación que el Señor te hace? ¿O vas a dejar que pase otro año y al final del 2022 tú digas, no me gustó mi vida de oración, no oré lo suficiente, no busqué el rostro del Señor?
¿verdad? Y estamos repitiendo vez tras vez, año tras año, el mismo error. ¿Por qué? Por muchas razones, pero quizás pensamos que la oración es una pérdida de tiempo. Y déjame decirte algo, la oración es una pérdida de tiempo. La oración es lo que mejor podemos hacer como iglesia y como familia y como matrimonio, especialmente en los tiempos que nos ha tocado vivir, donde vamos a ver a Dios moviéndose y obrando más de lo que nosotros podamos hacer. ¿Cuántos lo creen? Dios no nos necesita. Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios tiene el poder para hacerlo, pero quiero ver un pueblo humillado delante de su presencia. No se trata de mí, hermanos. Yo estoy aquí, mañana no. No se trata de ti, tú estás aquí, mañana no. Se trata de Él, se trata de su gloria, se trata de su poder, se trata de su capacidad, se trata que Él está en control, se trata que a Él no le sorprende nada de lo que está pasando y el propósito eterno de Dios se llegará a cumplir con o sin ti. Señor, ayúdanos a entender que todo se trata de ti, todo se trata de ti, Señor. La oración del Señor nos brinda por lo menos estas invitaciones, 3 por lo mínimo que encontramos aquí. Jesús enseñó a sus seguidores a orar esta oración por lo menos en 2 ocasiones, en Mateo capítulo 6, pero la otra en Lucas. ¿Sabías eso? En Lucas también le enseñó. Y Lucas tiene una particularidad porque describe una conversación que tuvo con sus discípulos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 11 rápidamente. Lucas capítulo 11. Es el versículo 1. Estoy yendo muy rápido, hermanos. Yo creo que he venido de mi país medio acelerado. No, estoy bien. Estoy en 65 más o menos. Sí, porque a veces me dicen, pastor, usted predica muy rápido. Ok. Que el tiempo me vence, hermanos. ¿Verdad? El tiempo pasa. Bueno, Lucas capítulo 11, versículo 1. Aquí está la otra vez la otra ocasión que se repite esta oración. Dice el versículo 1: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, me encanta, no interrumpió. No hay que interrumpir cuando oramos. Déjelo orar, pastor, déjelo orar, hermano, déjelo orar, que termine. A veces nos interrumpimos y perdemos la bendición de la oración. Dice, uno de sus discípulos le dijo, ¿qué discípulo? No sabemos, pero uno de ellos le dijo, Señor. Ahora, ¿cómo habrá sido esa conversación, verdad? Lo ven a Jesús orando. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Que al final vamos a esperar que termine. Está demorando, pero bueno, no importa. Termina de orar y uno le dice, Señor. ¿Qué le dice? Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús, cuando oren, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí un discípulo pregunta. Las preguntas son importantes en el proceso de aprendizaje, en el proceso de discipulado. Déjeme decirle, yo he sido muy preguntón. Cuando era niño y joven, me gustaba hacer muchas preguntas. Por eso que quizás mi primera profesión ha sido ser periodista. No es malo preguntar, no hay pregunta tonta. Hermano, hermana, si quiere crecer en los caminos del Señor, pregunte, haga preguntas. Es la mejor manera de aprender y eso es lo que hicieron los discípulos. Ese es el mejor método de enseñanza en el discipulado, es hacer preguntas. Y esa pregunta se la hicieron. Ahora es interesante, siempre me ha a mí sorprendido lo siguiente. Los discípulos no le pidieron a Jesús que les enseñara a predicar. No. Ni siquiera a sanar. No. ¿Qué le pidieron? Enséñanos a orar como tú. Queremos orar como tú. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Hermano, la oración no era un tema nuevo para los discípulos.
La oración era algo común en el pueblo judío. El pueblo de Israel es un pueblo que ora. Eso no es una novedad. En el tiempo del Señor Jesucristo existía un conjunto de oraciones llamado las 18 bendiciones que normalmente oraban juntos. Pero los discípulos le pidieron que les enseñara a orar de esa manera como Jesús lo hacía. Porque todo lo que Jesús hacía, lo hacía con oración. ¿Cuántos dicen amén? Oh, hermanos, y liderazgo de la iglesia, o líder, o coordinador, o lo que usted, en la posición que esté o en el trabajo que usted esté, si usted no ora por su ministerio, no va a haber un ministerio fructífero. Ore, ore, ore y no deje de orar. Los discípulos se lo pidieron. Y es aquí donde el Señor nos muestra esta oración, que por lo menos te invita a varias cosas. La primera de ellas, en la oración del Señor Jesús nos invita a compartir su propia vida de oración. ¿Escuchó? Otra vez, en la oración del Señor Jesús nos invita a compartir su propia vida de oración. ¿Qué significa eso, pastor? Escúcheme lo que le voy a decir. Está comprobado, ha habido estudios que se han hecho exhaustivos para comparar el Padre Nuestro con la oración extensiva que se encuentra en Juan capítulo 17. ¿Se acuerda? Antes de morir Jesús oró y rogó por sus discípulos. Hermano, lo que te estoy tratando de decir, que orar el Padre Nuestro es identificarnos y compartir la vida de oración de Jesús. ¿Te imaginas eso? Si oramos como Jesús y hacemos lo que Jesús nos dice, tenemos la seguridad que Él nos va a responder nuestras oraciones. Y no nos dirigimos a nosotros porque el Señor está obligado a respondernos. A veces hay personas que me dicen, yo oro, y sí, yo cometo pecados, pecar es de humanos, te dicen, ¿verdad? Pecar es de humanos, pero perdonar es divino. Y al final de la nochecita yo digo, Dios mío, perdóname por todos mis pecados. Déjame decirte algo. La única manera de poder acceder al Padre y orar al Padre y hacer la oración del Padre Nuestro es a través de Jesucristo. Él vino para eso. Él vino para, y las obras que Él hizo y su muerte en la cruz habilita, y Él es el camino para buscar el rostro del Padre, sin la cual no podemos acceder a nuestro Dios. La oración del Señor empieza, escuche, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué mejor manera de orar. Jesús les enseñó que a Dios le digan ¿cómo? ¿Cómo? Padre, Padre. ¿Hace cuánto no le dices a Dios Padre? Ahora, cuando Jesús enseñó, cuando Jesús hablaba con la gente, hablaba en un lenguaje cotidiano, en un lenguaje común, que fue el arameo. El griego se usaba para escribir, era más sofisticado, más propio, más pulido, es un lenguaje mejor, pero la gente hablaba el arameo. Y tú sabes que en arameo la palabra padre tiene un término que lo encontramos en otras citas bíblicas, como en Marcos capítulo 14, versículo 36, es Abba, Abba. Hermano, no te confundas, no es el grupo americano Abba, no se va a confundir, no es ese grupo de música Abba. Bueno, ustedes ni se acuerdan porque yo soy del siglo pasado, o se acuerdan del grupo Abba. ¿Se acuerdan? Ok, no les voy a cantar nada porque se distrae. No, Abba es un término familiar, es un término muy lindo, una expresión que se usaba en las familias hebreas de hijos a padres, del hijo al padre, en donde le decía Abba. ¿Sabe qué significaba? Papito. No es ese, ya pues daddy, dame, daddy. No, hasta los cantantes se llaman daddies. No, es una expresión de cariño, de una relación íntima. Papito. Eso es lo que Jesús les enseñó. Pero claro, cuando los discípulos escucharon que el Señor les dice, ok, les voy a enseñar, digan así, o hablen así, o que su oración diga esto. Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Wow! Llamarle a Dios creador Padre, papito, no estaban acostumbrados.
No estaban acostumbrados. El pueblo de Israel no se dirigía a Dios así y no le llamaban así porque ellos sentían que era un irrespeto, una palabra irrespetuosa, no había respeto. Pero ¿sabes qué? Jesús se aseguró que entiendan que si querían tener una comunión íntima y personal con Dios, tenían que tratarlo como Padre. Padre. Jesús usó este término muchas veces y lo repitió muchas veces en él mismo. 50 veces se refirió a su Padre, a Dios como su Padre. Dios es un Padre cuidador. ¿Cuántos dicen amén? Un Padre que no cambia. Tú cambias, yo cambio, las cosas cambian, el mundo cambia, los gobiernos cambian, pero Dios no cambia. Es un Padre que sigue siendo fiel, aunque tú seas y yo seamos infieles. Es un Padre cercano. ¿Cuántos dicen amén? Más cercano de lo que te imaginas. Es un Padre comprensivo. Nadie te entiende, Dios sí. Ven a Él. Es un Padre competente y sabe y maneja mejor que nadie cualquier problema que tú tengas. Convierte tus preocupaciones en oraciones y tráele todo a Dios. Y descansa en Él. Y descansa en su gobierno. Venimos a Él también cuando dice Padre nuestro. ¿Qué significa eso? No es solo mi Padre, es el Padre de todos nosotros. Venimos con un sentido de comunidad. Dice Padre nuestro. En el Padre nuestro usted encuentra frases como nuestro, nosotros, dánoslo. Plural. Está en plural, esos pronombres. ¿Por qué? Porque estamos afirmando, y el Señor quería que afirmáramos ese sentido de comunidad. Somos parte de la iglesia, somos parte de la comunidad de fe. No somos llaneros solitarios. Hay mucha gente que por esta pandemia se ha convertido en llaneros solitarios. Se quedan en casa, no van a la iglesia, han dejado de congregarse y piensan que así está bien. Pero la Biblia enseña otra cosa. Déjeme decirle algo, la Biblia dice en Hebreos que no debemos de dejar de congregarnos. Porque juntos podemos celebrar la presencia de Dios. Dios manda que nos reunamos, que sirvamos la cena juntos, que oremos juntos. La palabra de Dios lo demanda de cada uno de nosotros. Hermanos, yo les quiero honrar a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes vienen a esta iglesia. Veo que vienen con sus familias, con sus hijos. Veo que vienen con esa disposición de buscar el rostro del Señor. Les felicito. No sabe la mejor decisión que están haciendo. Hay personas que hoy están llorando lágrimas. ¿Por qué? Porque decidieron dejar de venir a la iglesia y están sufriendo las consecuencias con sus hijos. Y usted ha hecho la mejor decisión. Padre nuestro, dice Padre nuestro. Aquí se afirma que somos parte de una comunidad. Ahora dice Padre nuestro que estás en los cielos. Es un Padre celestial. Esto es muy importante, queridos hermanos, porque muchas veces nos olvidamos de quién es Él y pensamos que es nuestro daddy, que podemos venir con una lista de peticiones y deseos. Dios, necesito esto y el otro y cada vez que nos vamos a la oración, lo primero que hacemos, Señor, necesito esto, necesito esto, necesito esto y necesito el otro. Hermanos, de eso no se trata. El Señor no es simplemente un Padre, es un Padre celestial. Está más allá de todo y de todos. En teología el término que se usa es la trascendencia de Dios. ¿Qué es la trascendencia de Dios? Sí, Dios crea todo. Dios es el creador. ¿Cuántos creen eso? Dios es el creador de todo, pero Él trasciende su creación. No es esa, nosotros rechazamos esa filosofía, esa corriente de pensamiento que dice Dios está en todas las cosas. Entonces tú adoras a una vaca y un árbol y estás adorando a Dios. No, Dios trasciende su creación. Es celestial, es un Padre celestial. ¿Eso qué significa entonces, hermanos? Que Él es maravilloso, altísimo, aunque jamás podamos imaginarlo y concebirlo tal y como Él es, porque Dios es espíritu, dice la Biblia que debemos adorarle en espíritu y en verdad. ¿Eso entonces qué significa? Vamos a la segunda invitación. En la oración del Señor, Jesús nos invita a acercarnos a Dios con familiaridad reverente. El Padre nuestro nos invita a acercarnos a Dios con familiaridad reverente. ¿Qué significa esto? Muy simple. Aquí tenemos el balance que el Señor recalca.
Ni debemos acercarnos a Dios con demasiada familiaridad, ni debemos acercarnos con demasiada reverencia. Ni demasiada familiaridad, ni demasiada reverencia. No demasiada familiaridad porque perdemos el sentido de quién es Él. Ni demasiada reverencia porque entonces empezamos a apartarnos de Él porque pensamos que no somos aptos para estar en su presencia. Debemos cuidar esos dos extremos. Por eso Jesús enseñó: búsquenle con familiaridad reverente. Ni demasiada familiaridad, ni demasiada reverencia. Hay un balance. Hay que verlo tal y como Él es, adorarlo tal y como Él es, en su grandeza, en su majestad, lleno de gracia, lleno de poder. Pero hay que respetarlo. Lamentablemente hoy en día se ha perdido mucho el respeto a Dios. Ya se toma a Dios como cualquier padre, pero Él no es cualquier padre, hermanos. Debemos tratarlo como Él es. La Biblia claramente nos dice que Él está por sobre todos los padres. Jesús nos enseña que la invitación es acercarnos a Dios con familiaridad reverente, familiaridad que nos permite acercarnos con confianza a Él, pero reverencia recordando quién es Él. Y eso nos lleva a la última invitación en el versículo 9. En la oración del Señor, Jesús nos invita a participar en el privilegio de honrar su nombre. En el privilegio de honrar su nombre. No es que nosotros lo vamos a hacer santo a Él, porque dice en la Escritura: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice? Santificado sea tu nombre. No es que tú lo vas a hacer santo, ni yo lo voy a hacer santo. Él es santo por naturaleza. Su carácter, su atributo es la santidad. Y déjeme decirle algo más. En la palabra de Dios, el mayor atributo de Dios aún supera el amor. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es el mayor atributo? El que más se repite: la santidad de Dios. La Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Hermano, hermana, tenga cuidado, porque a veces nos confiamos demasiado y vivimos como queremos, ofendiendo a Dios, ofendiendo su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios contiene la verdad de Dios, contiene la voluntad de Dios. La Biblia dice que este libro es suficiente para nuestra vida. Si usted desobedece la Biblia, desobedece la voluntad de Dios, usted está desobedeciendo a Dios. Si usted va en contra de la Biblia, usted va en contra de Dios. No quiero orar, usted está en contra de Dios. Y yo no sé si usted, pero yo no quiero estar en contra de Dios. Yo quiero estar con Dios. Yo quiero agradar a Dios con todo mi corazón. Por eso Isaías dijo claramente: santo, santo, santo es el Señor. Si hay algo en la Biblia que resalta, es la santidad de Dios. Tenemos que reflexionar en el carácter de Dios. Mire, en la Biblia los nombres daban ejemplizaban o daban la demostración o explicaban el carácter de las personas. Sus nombres eran elegidos con propósito. La Biblia está llena de nombres de Dios que nos hablan de sus atributos, Él es santo y creador del universo y debemos tratarlo como tal. No lo pierda de vista. Él es santo, santo, santo. Jesús nos enseñó a empezar nuestras oraciones de esa manera, exaltarle, y podemos hacerlo gracias a los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, tú y yo no podemos venir al Señor como queremos. Tú y yo venimos por medio de Cristo, porque Cristo pagó por nuestros pecados. El acceso a Dios es por medio de Cristo y Él es el camino para acercarnos a Dios. Sin Cristo, escúcheme, su oración no será escuchada, ni será atendida. Pero es interesante lo que Jesús dice aquí. Yo no sé si usted lo está viendo. Dice el Señor, les enseñó así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Que cuando empiecen a orar, su enfoque, su mirada está en Dios. Cáptelo. Jesús está diciendo: cuando empiecen a orar, sea lo que sea por las circunstancias que están pasando, sea por la crisis sanitaria, económica, relacional, emocional, cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Entiende?
Jesús está diciendo, pongan su mirada en Dios. ¿En quién es Él? ¿Y qué es Él capaz de hacer? En lugar de enfocarnos en la lista de necesidades y deseos propios. ¿Por qué? Porque cuando quizás yo tengo una carga, tengo una crisis, tengo problemas, tengo mi salud quebrantada, no tengo trabajo, tengo problemas en el matrimonio, con los hijos, sea lo que sea, y yo busco el rostro del Señor y yo le alabo por quién es Él, hermanos, inmediatamente una paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestro corazón y nuestra mente. ¿Por qué? Porque si Él es todopoderoso, si Él es todopoderoso, si Él es el creador, si Él sustenta esta creación, si Él nos ha salvado, si Él hace todo lo que hace, ¿cómo no podrá ayudarme en mi crisis y en mi problema? ¿Está entendiéndome? ¿Qué hacemos nosotros? Señor, te pido, te pido y te pido y te pido. Empezamos con una lista de peticiones y dejamos a Dios por un lado. Por eso que cuando nosotros terminamos la oración, terminamos angustiados, terminamos más preocupados que cuando empezamos a orar. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestro enfoque en nuestras necesidades y no en Dios. La Biblia dice en el Salmo 91, versículo 1, es una oración para enseñarnos cómo debemos orar. Mire esta oración, Salmo 91:1 dice, el que habita, escucha, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Sabes qué está usando el salmista? Un nombre de Dios, el nombre El Elión. ¿Y sabes qué significa el Elión? El término Elión significa Dios Altísimo. Diga Dios Altísimo. Dios Altísimo. ¿Y sabes qué significa Dios Altísimo? Es el Dios que está por sobre todo en nuestras vidas. Es el Dios Altísimo que está por sobre todas nuestras crisis, todas nuestras enfermedades, todos nuestros problemas, todo está debajo de Él. Y el salmista dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Wow! El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dice el versículo, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Sabes por qué este salmista puede descansar? Porque ha puesto su mirada en Dios. ¿En qué estás poniendo tu mirada? En tu crisis matrimonial. ¿En quién o en qué estás poniendo tu esperanza? En tu crisis económica. ¿En qué o en quién estás poniendo tu esperanza? Pon tu esperanza en Dios. Enfócate en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Enfócate en Él. En Él. Los paganos a menudo hacían repeticiones con emoción y frenesí de una frase que usaban para adorar a sus dioses. Pero los hijos de Dios no caemos en eso. Nosotros, hermanos, nuestra adoración no está basada en la emoción. Nuestra adoración no está basada en cómo me siento. Voy a ir a la iglesia y hoy me siento contento, así que yo voy a cantar y voy a alabar. Voy a la iglesia, pero no me siento triste, entonces no voy a cantar. Dependiendo de las emociones. Los cristianos no dependemos de la emoción. Nosotros dependemos y descansamos en la verdad de quién es Dios. No en lo ferviente de nuestras palabras, sino en la fidelidad de Dios. En eso descansamos nosotros y buscamos su rostro. Pero Jesús no solo enseña a empezar con adoración y exaltación. Además, fíjese cómo termina esta oración. Mira lo que dice la Escritura. En Mateo capítulo 6, el versículo 13, después de que pide y enseña que no se metan en tentación, que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Mire cómo termina. Tuyo es el reino y el poder y la gloria
por todos los siglos. Amén. Termina con adoración, tal y como empezó la oración, con adoración y alabanza. Hermano, hermana, que la adoración a Dios sea lo que te distinga. Alábale en tus oraciones, exáltale en tus oraciones, recuérdale quién es Él, por lo que es, no tanto por lo que hace. No busques solamente la mano de Dios. Hermanos, muchas veces lo que hacemos es buscamos la mano de Dios para ver qué nos da. No cometes error. No solamente busque su mano, busque su rostro. Y alábelo y adórele con todo su corazón. Y va a ver que el Señor no necesariamente le va a resolver los problemas, pero le va a dar algo más importante. Le va a dar paz, que sobrepasa todo entendimiento. Dios espera que de esa misma manera vivamos, como lo enseña esta oración. No solamente dentro de la iglesia, usando nuestros dones, talentos y recursos, sino fuera de las cuatro paredes, buscando glorificarle a Dios, buscando darle toda la gloria a Dios. Que todo lo que hagas que todo lo que hagas esta semana sea para la gloria y la honra de Dios. Predique el evangelio, haz obra de evangelista. No te calles, porque la mejor manera de glorificar a Dios es compartiendo el evangelio a los demás. Adórale con tu trabajo, adórale haciendo el mercado, adórale en tu recreación, sacrifícate por el reino de Dios y sírvele con todo tu corazón. Que todo lo que hagas en esta semana sea para la gloria de Dios. ¿Qué acerca de ti? ¿Tienes un corazón para aprender a orar? ¿Has perdido la fe? Escúchame, el deseo de orar va a hacer la diferencia en tu vida. Porque si no tienes el deseo de orar, simplemente no vas a aprender a orar. Ahora, puedes recibir mucha información a través de cada domingo. Vas a recibir mucha información, pero eso no va a ser la diferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia? En que empieces a orar. ¿Cómo se aprende a orar? Orando, orando, orando y orando. Para que el día que te digamos, puedes orar, tú puedas decir con gusto, yo quiero orar. Porque es la mejor bendición poder conversar con mi Padre Celestial. Los discípulos necesitaban ser enseñados cómo orar. También nosotros necesitamos que nos enseñen a orar. ¿Quieres que tu oración cambie? ¿Tienes el deseo? Si tienes el deseo, Dios te va a ayudar. Y tendrás una vida de oración. Y lo más importante, verás las respuestas a tus oraciones. Porque orarás la oración del Señor. Ahí donde estás, quiero que inclines tu rostro y le digas, Señor, enséñame a orar. Hay flojera, hay desidia en mi corazón, perdóname, no te busco, no busco tu rostro. Quiero que todos se concentren por un momento. Tu Padre Celestial nunca se ha perdido un momento en tu vida, jamás. Aún el más difícil o el más alegre, tu Padre estuvo allí, tu Padre Celestial. Ha sido testigo de cada palabra, de cada tristeza, de cada dolor, de cada miedo, de cada pecado que has experimentado en tu vida. Y a diferencia de tu Padre humano, Él entiende y comprende tus pensamientos completamente, cuando incluso ni siquiera tú los podías comprender. Hoy puedes recurrir a Él. Hoy puedes venir a Él con tu corazón y Él nunca te abandonará. Te pregunto, ¿se ha deformado la visión que tienes de tu Padre Celestial por la relación que tienes con tu Padre terrenal? Yo te digo en el nombre de Jesús, cambia tu concepto erróneo de la verdad acerca de Dios, porque la verdad te hará libre. Dios es nuestro verdadero Padre Celestial. Por favor, ora esta oración conmigo. Querido Padre, Abba, Papá, Papito, quiero que seas mi Padre Celestial. Y quiero ser tu hijo, tu hija. Gracias por enviar a Jesús a hacer esa conexión y hacer posible que yo sea parte de tu familia. Quiero creer en Él. Quiero creer en Él y creer en ti. En este punto quiero comenzar a poner mi confianza en ti. Dile, gracias por tus cuidados. Gracias por tu consistencia.
Gracias por tu fidelidad. Gracias por estar tan cerca de mí, incluso cuando yo no lo sabía, y por ser lo suficientemente competente para manejar todos los problemas a los que me enfrentaré en este año. Pongo mi confianza total en ti, en el nombre de Jesús. Sí, lo haré. Mientras que estamos orando, amigo, amiga, si tú estás apartado de Dios, tengo una buena noticia que darte. Jesús vino para acercarte a tu Padre. Él vino porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él pagó por nuestra culpa para salvarnos, para que esa relación vuelva a restablecerse con Dios. Hoy es el día de salvación. Él no es tu problema, Dios es tu solución. Pero tienes que venir por medio de Cristo. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Arrepiéntete de todos tus pecados. Dile: Dios, perdóname, porque he vivido a espaldas tuyas. He hecho lo que he querido, he vivido como he querido, he tomado las decisiones que he querido tomar y hoy veo las consecuencias. Pero además dile: voy a creer en ti. Voy a creer en tu Hijo Jesucristo con todo mi corazón. Voy a creer que Él vino a morir por mis pecados, que en la cruz derramó su sangre para salvarme y que hoy por medio de Cristo puedo volver a ti, Padre Celestial. Hoy decido hacerlo. Vuelvo a ti, vuelvo a ti. Si ese es tu deseo, queremos ayudarte como iglesia. Queremos ayudarte como iglesia. No te vayas como viniste. Si esta es la primera vez que estás escuchando el Evangelio, déjame decirte algo. Rinde tu vida a Cristo. Hoy, levanta tu mano ahí donde está y di: pastor, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Yo quiero volver a Dios. Quiero volver a mi Padre. Quiero arrepentirme de mis pecados. Y quiero poner mi fe y mi confianza en Jesús. Quiero creer en Él con todo mi corazón. Quiero estar con Dios, ir al cielo con Él para siempre. Si ese es tu deseo, ahí donde estás, puedes levantar tu mano. Vamos a orar por ti. Levántala en alto para poder orar por ti. Si hay alguien, esperamos para ayudarte. Levántala bien alto. ¿Atrás hay una mano levantada? No veo bien. Amén. Gloria a Dios por esa manito levantada. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más puede levantar su mano y decir: yo quiero arrepentirme de todos mis pecados y quiero entregarme a Cristo con todo mi corazón? Si hay alguien más, levante su mano. Vamos a orar bien alto para poder verles. Hermanos, vamos a ponernos de pie y mientras que el coro va a cantar, yo quiero invitar a aquellos que levantaron su manito, sea un niño, sea un joven, sea un adulto, a que haga esa oración de fe. Esa oración que yo hice cuando me arrepentí de todos mis pecados y puse mi fe en Jesucristo. Cuando era un niño, jamás me olvido de ese momento. Así que el cielo está abierto para todos, niños, jóvenes y adultos. Cristo murió por todos nosotros, dice la Biblia, en la cruz del Calvario. Mientras que el coro canta, yo voy a pedirte que si tú levantaste tu mano o no, pero quieres pasar adelante, hazlo. Si te da un poco de miedo, trae a alguien contigo. Pasa al altar, rinde tu vida a Jesucristo. Hoy es día de salvación. Yo esperaré por ti y aquí juntos haremos una oración. Y si te animas a pasar, te daremos un fuerte aplauso, porque vamos a celebrar esa entrega tuya al Señor. Porque la Biblia dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios.